El CEI desde luego ya más o menos lo conocéis, pero os cuento súper rápido. El CEI Valencia formamos parte de una red europea que es EBN, que es la red de centros europeos de empresas innovadoras, que somos aproximadamente unos 200 en toda Europa. O sea, en España somos alrededor de 30 y estamos asociados en ANCES, en la Asociación Nacional de CEIs Españoles, y en la Comunidad Valenciana somos 4, un CEI en Castellón, nosotros, un CEI en Alcoy y un CEI en Elche. Esto lo que nos permite y nos aporta es una perspectiva, digamos, bastante general y nos permite intercambiar información de lo que está pasando en diferentes zonas y de lo que está pasando en diferentes áreas europeas en términos de innovación aplicada a la empresa, porque obviamente nuestro trabajo siempre gira en torno a la empresa innovadora. Como os he comentado en ANCES, digamos, estos son reflejo de los CEIs que están asociados en ANCES, tanto miembros como asociados, ¿vale? Y en la Comunidad Valenciana, junto con los institutos tecnológicos, formamos la red, digamos, de innovación de la Generalitat Valenciana. Los institutos tecnológicos, como sabéis, trabajan a nivel sectorial, nosotros trabajamos a nivel, digamos, transversal, nos da un poco igual el sector en el que se trabaje, pero fundamentalmente lo que nos aporta o lo que nos interesa y nuestro trabajo es aportar ese perfil o esa visión del mundo empresarial, ¿vale?, que muchas veces falta. Básicamente nuestros objetivos son tres líneas de actividad. Por una parte, el fomento del emprendimiento, del emprendedurismo y la innovación, es decir, gente que ni se le ha ocurrido en su vida montar un negocio, pues bueno, que contemple la posibilidad de montarlo como una opción, no empujar al mundo a crear empresas, eso es una estupidez, pero sí por lo menos mostrar a la gente y mostrar a las personas, incluidos los científicos, que es una opción. Es una opción crear un negocio. Por otra parte, cuando alguien ya sabe que quiere crear un negocio, pues le ayudamos a crearlo a través de asesoramiento, etcétera, que ahora iremos desglosando un poco los servicios. Y por otra parte, cuando ya una empresa ya está en marcha, ya está facturando, ya está moviéndose, pues ahí también intervenimos prestando asesoramiento y también prestando o cediendo o alquilando diferentes tipos de espacios que ahora os explicaré. Y el CEI Valencia, no lo he comentado antes, somos una asociación sin ánimo de lucro promovida por la Generalitat Valenciana, al igual que los otros 4 CEIs de la comunidad, al igual que los otros 3 CEIs de la Comunidad Valenciana, y uno de nuestros papeles es integrarnos con todo el tejido de organizaciones, organismos, tanto públicos como privados, cuyo objetivo es el fomento del desarrollo del tejido empresarial e industrial en la Comunidad Valenciana. Como sabéis probablemente, tenemos en nuestra junta directiva, pues tenemos sindicatos, tenemos asociaciones empresariales, tenemos institutos tecnológicos, tenemos administración pública, tenemos colegios profesionales, es decir, un poco intentamos tenemos universidades, es decir, intentamos tener el espectro más amplio de entidades que hacen todo esto. Nosotros nacimos en 1991, ¿vale? Y un poco la pregunta de qué pintamos en todo esto del emprendimiento, científicos y demás. Pues básicamente que desde 1991 hemos ayudado a crear más de 1000 empresas, y cuando pongo ahí evolucionando es porque hemos ido evolucionando junto con y gracias a las propias iniciativas que han ido pasando por aquí. Nosotros hemos asesorado, digamos, son 1000 empresas creadas nuevas, o más de 1000 empresas creadas nuevas, pero asesoradas son mucho más de 1000, os lo puedo garantizar. No sé, asesoradas, Jesús, ¿cuántas podemos haber asesorado desde el 91? Creo que unas 6.000 iniciativas empresariales. Aproximadamente 6.000, bien. Y desde luego tenemos experiencia porque por aquí han venido también iniciativas procedentes del CSIC, iniciativas procedentes de diferentes universidades y del Centro de Investigación Príncipe Felipe, y por tanto entendemos la mentalidad de un científico, la mentalidad de un investigador, porque hemos tenido muchos, ¿vale? Y estas son algunas de las empresas. Ahí está Bioinicia, ¿vale?, de Chema, y han pasado muchas empresas por aquí, una de las anteriores también, Nanobiomatters. Y como veis, son muchas empresas al final creadas por tecnólogos o por científicos que han venido aquí con una mentalidad que al final para crear cualquier negocio, y vosotros ya lo sabéis, tampoco os voy a descubrir nada, por una parte está el tema de las personas, es decir, hace falta una persona que tenga ganas de emprender, que tenga ganas, que se plantee dar ese salto, como comentaba antes Chema, pero también hace falta una idea de negocio, no una idea, sino una idea de negocio, que es distinto. Chema ha nombrado mucho el mercado, al cliente, al consumidor final que compra. Este es el objetivo al final de un negocio. Si no hay gente que compra lo que nosotros hacemos, desde luego no tiene sentido. Y desde luego también hacen falta recursos, hace falta también dinero, ¿vale? En algunos casos resulta más difícil o menos difícil conseguirlo, ¿de acuerdo? También hace falta equipo, también hace falta instalaciones. Y al final, junto con todo esto,
podemos montar un negocio. Desde luego la perspectiva de un investigador es muy diferente, también lo ha comentado Chema, es muy diferente a la perspectiva de un hombre-mujer de negocios, muy distinta, ¿de acuerdo? Sin ánimo de ser exhaustivo, pero esto son un poco una super síntesis de las cosas que nosotros vemos habitualmente cuando viene un científico, un tecnólogo a hablar con nosotros, ¿vale? Y una de ellas, por ejemplo, es la composición de los equipos. Es decir, no es lo mismo trabajar con otros científicos, es decir, si sois científicos o sois investigadores o sois tecnólogos, no es lo mismo que poneros a trabajar con financieros, con comerciales, etc. No es lo mismo. Como comentaba también Chema antes, las prioridades son distintas, los objetivos son distintos, los lenguajes son distintos, los ritmos son distintos y hay muchísimas cosas distintas. Los egos también son distintos. Bien, el objetivo primario, cuando se desarrolla un proceso de investigación, para bien y para mal, quiero decir, hay de todo. Hay de todo. En las dos partes, por eso hablo en las dos partes, no solo los egos científicos, sino los egos empresariales, que al final, muchas veces también, es decir, el científico piensa que al final es su tesoro lo que vale y al final el empresario que viene de fuera que dice, quita para allá que tú no tienes ni puñetera idea, ¿vale? Pues un poco es la mezcla, es decir, no estoy poniendo que ni uno sea mejor que otro, es decir, hay distorsiones en los dos. También es importante distinguir el objetivo primario. El objetivo primario en cualquier objetivo de investigación, lo he puesto aquí entre comillas, ¿vale? Es alcanzar un resultado útil para la ciencia o para la humanidad o para la sociedad o para lo que queráis o para los papers, ¿no? Bien, el objetivo primario de un negocio es vender y generar beneficios, punto pelota. Luego, si además esto da para generar papers o para generar prestigio para el centro de investigación, es maravilloso, ¿vale? ¿Esto es bueno? Al final todo es un equilibrio, ¿vale? Y ahora lo veremos. Los interlocutores también, no es lo mismo estar hablando con otros investigadores, con otros equipos de investigación aunque estén en la otra parte del mundo, que estar hablando con clientes, con proveedores, con bancos, con inversores, no es lo mismo. No es lo mismo, no son los mismos los intereses. Desde el punto de vista de financiación, fundamentalmente los proyectos de investigación se basan en financiación obtenida de administraciones públicas, en la mayoría de los casos, ¿vale? En España, hablo específico en España. Bien, la financiación en un negocio, la administración pública picotea, pero poco al principio y con importes no demasiado altos, bueno, también depende, pero sobre todo es hablar con bancos, es hablar con inversores, es hablar con proveedores que al final tienen que financiar y que es muy distinto hablar con unos y con otros. Y el lenguaje, no es lo mismo hablar un lenguaje científico y técnico y manejarse bien con él que hablar un lenguaje empresarial. Nosotros al final lo que vemos muchas veces es cuando viene un tecnólogo, un científico, obviamente ha demostrado por su nivel de formación y su experiencia que tiene una capacidad elevadísima de aprender nuevas cosas, ¿vale? Incluso el lenguaje empresarial, incluso la mentalidad empresarial, pero al final es un tema también de tiempo, es decir, se tiene tiempo para adquirir todo ese conocimiento, adquirir ese expertise, al mismo tiempo que investigas, sigues profundizando. En la mayoría de casos os digo que no, salvo que digamos, bueno, quiero montar una empresa dentro de 10 años, perfecto, os podéis poner al día sin ningún tipo de problemas. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en la mayoría de los casos? Que hay un peso muy importante y una formación bestial, buenísima, y un expertise y una experiencia y un conocimiento, digamos, de lo que es la base científica y tecnológica, pero digamos que hay, desde el punto de vista de gestión empresarial, falta, es decir, se da muy poca importancia, y esto lo vemos cuando nos preparan documentos en los cuales explícame un poco tu modelo de negocio, ¿vale? Contenido científico técnico, contenido empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer desde aquí, desde el CEI Valencia? Ayudar a compensar, ayudar a equilibrar, ¿vale? Simplemente, no es darle ni quitarle más importancia a una parte que otra, simplemente ayudar a equilibrar en diferentes aspectos relacionados obviamente con la gestión empresarial. Nosotros actuamos tanto en la parte de creación, que obviamente es cuando hace falta o cuando se entiende que hace falta ayuda, pero no solo en la creación, sino también en el crecimiento y en la consolidación. Es decir, a medida que vamos creciendo o que va creciendo una empresa, sea de base científica o de base tecnológica o no lo sea, en cada momento tiene una serie de problemas, ¿vale?, que hay que resolver, ¿de acuerdo? Nosotros intervenimos en los tres. Es decir, una empresa, quiero montar un negocio, ahí intervenimos. Tengo un negocio que estoy montándolo, intervenimos. Tengo un negocio que existe desde hace 3 años pero queremos crecer, intervenimos. Y creemos que tenemos un negocio que queremos consolidarlo a nivel internacional, perfecto, ahí también intervenimos. Básicamente, ¿cómo intervenimos? En 4 áreas básicas. Por una parte, ofreciendo actividades de formación, asesoramiento, espacios para empresas, es decir, locales donde desarrollar la actividad, y luego otros que ayudan a dar visibilidad. Es decir, si queréis formaros, os podemos ayudar a formaros.
Si necesitáis asesoramiento, os podemos ayudar, y si necesitáis espacios para ubicaros, también os podemos ayudar. De manera que un poco entre esos tres ejes intentamos cubrir al máximo las necesidades que puede tener una empresa. Respecto al tema de formación, hacemos muchas actividades de muy diferentes perfiles, desde 2 horas hasta 100 horas, ¿vale? Es decir, muy cortitas a muy largas en función de la disponibilidad, porque muchas veces, como comentabas antes también, como comentaba Chema, obviamente se compaginan actividades científicas, ¿vale? Es decir, el trabajo del día a día, ¿de acuerdo? Por tanto, no tenemos 100 horas para dedicar durante 4 semanas intensivamente, dejamos nuestro departamento de investigación, dejamos nuestro proyecto, pasamos de nuestro curro, ¿vale? Ya veremos si nos pagan la nómina y nos vamos a un curso de creación de empresas. Pues bueno, muchas veces eso no es factible. Por eso ofrecemos paquetes muy concretos o simplemente que un científico, un tecnólogo, un poco por centrarlo en la sesión de hoy, tiene necesidades muy específicas en algún tema muy concreto. Oye, mira, yo me manejo desde el punto de vista comercial, me manejo desde el punto de vista organizativo, de procesos y tal, pero desde el punto de vista financiero no me manejo demasiado. Perfecto, pues ahí podemos, digamos, ofrecemos sesiones muy específicas desde un taller que hicimos la semana pasada sobre gestión financiera para no financieros, ¿vale? Donde ayudamos un poco a interpretar las cuentas y sobre todo a poder establecer un diálogo con uno de los que no estamos habituados, que puede ser un inversor o un financiador. También desde diferentes temáticas, es decir, desde cómo desarrollar tu plan de negocio o cómo crear tu negocio a cómo negociar con un banco, ¿vale? Es decir, desde un tema muy general a muy específico y con grupos desde 6 hasta 100 personas, ¿vale? Es decir, esto a tope, pues hay una serie de actividades que desarrollamos y otras actividades que son muy en petit comité que lo que permiten es trabajar directamente. Como bien conocéis, el Foro de Creación de Empresas, que son una serie de actividades que hacemos de forma periódica, todos los jueves no hacemos unas jornadas abiertas de gestión empresarial gratuitas. 2 miércoles al mes hacemos seminarios para la creación de empresas y 1 miércoles al mes seminarios de motivación empresarial y autoempleo. Un poco es los básicos, ¿vale? Para montar un negocio. Ya para profundizar sobre temas más específicos y trabajar ya sobre el problema específico de uno o de la necesidad de uno o de una persona, ¿vale? Ya son talleres y workshops muy específicos con grupos mucho más reducidos en el que, por ejemplo, aquí hay algunas temáticas: modelo de negocio, aprende cómo vender tu empresa en 60 segundos delante de una cámara, cómo sacarle partido a Twitter, estructura de costes, control de gestión, etcétera, ¿no? Respecto al asesoramiento empresarial y mentorización, aquí lo que hacemos es asesoramiento desde el grupal, es decir, asesoramiento en grupos de 5 personas, ¿vale? Que lo que permiten es una interrelación entre los propios asistentes y que permite un poco que se retroalimenten entre ellos, ¿vale? Hasta asesoramiento individualizado a medida, digamos, que sería el más específico para todo, es decir, para hacer un plan comercial o para ayudar a desarrollar el plan de ventas o para ayudar a desarrollar el plan financiero, para ayudar a conseguir financiación, sea pública o privada, es decir, cualquier aspecto sobre el que un proyecto o empresa necesite ayuda. Y como os comentaba, estos son los Startup Mentoring Labs, que son los asesoramientos grupales con un máximo de 5 alumnos y en sesiones muy intensivas de 4 horas. Además, contamos con la utilización o con la posibilidad de utilizar metodologías específicas como esta desarrollada por nuestros compañeros del Big Granada, que se llama Lab to Market, que es una metodología específica para llevar ideas desarrolladas en un laboratorio o en un centro de investigación, llevarlas al mercado a través de una serie de hitos, de una serie de etapas, de una serie de pasos, 10 pasos en concreto, ¿vale? Y que lo están aplicando en el Big Granada nuestros compañeros con muy buen éxito. Obviamente también aplicamos otras estrategias y otras técnicas aplicadas obviamente al mundo de los negocios, como son metodologías de Design Thinking, del Canvas, Business Model Generation, y otros modelos que nos ayudan un poco a ir adaptándonos a las necesidades de las empresas, porque permiten estas metodologías ir bastante más al grano, ¿vale? Además, utilizar una metodología, unos sistemas que sean mucho más fácilmente interpretables por parte de alguien que no tenga nociones empresariales y que permiten sentar las bases de una forma muy visual. Desde el punto de vista de espacios, básicamente 3 tipos de espacios, es decir, tenemos por una parte espacios de coworking en los cuales hay empresas y emprendedores, es decir, un poco batiburrillo, de empresas de diferentes sectores o promotores de negocios que comparten un espacio y les permite trabajar entre ellos. Esto es el coworking, ¿vale?
Por otra parte tenemos el centro de empresas, que ya son locales de entre 12 y 350 metros cuadrados de uso exclusivo para las empresas, ¿vale? Muchos de ellos preparados para la instalación de laboratorio. Esto es algo que parece una chorrada, pero no lo es. Es decir, cuando por ejemplo viene aquí empresas que quieren ubicarse y que se ponen a mirar por todo el parque tecnológico, no es habitual encontrarte locales que ya estén preparados, que ya tengan algo tan simple como su toma de agua, ¿vale? Parece una chorrada, pero hay muchísimos centros por aquí en el entorno que no tienen un tubo simplemente para enchufar un grifo, algo tan simple, un grifo, y poner una pila para enjuagar el material de laboratorio. Pues algo tan simple como eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos muchos de ellos preparados para esto. Y por otra parte tenemos espacios para eventos relacionados con o reuniones, presentaciones, demos, formación, que organizan las empresas que están ubicadas aquí o empresas externas que tienen su despacho, tienen su laboratorio y necesitan en un momento dado un local donde hacer un curso de formación o donde hacer una demo para distribuidores. Pues bueno, perfecto, nosotros tenemos locales para esto, o gente que tiene sus laboratorios y están trabajando en sus laboratorios, pero para reunirse con potenciales clientes o potenciales proveedores, pues digamos no cumplen los requisitos. Pues bien, tenemos salas de reuniones de 6, de 12 personas, ¿vale? Y tenemos salas, obviamente salón de actos, salas de 20 personas, salas con capacidad de 30 y ya está. Como os comentaba, esta de 100. Y lo importante y la diferencia realmente es que aquí lo que permitimos y un poco lo que fomentamos son las relaciones de networking entre todas las empresas que están aquí ubicadas, ¿vale? Es decir, no solo es alquilan el pisito, sino encima se interrelacionan entre ellos, ¿vale? Y es algo que también echan mucho en falta cuando se van luego fuera, ¿vale? Y se meten en un bajo comercial, en un edificio normal, ¿vale? Pues bueno, echan de menos ese compartir con otras empresas que tienen sus mismas situaciones. Obviamente parking gratuito, vigilancia 24 horas, es decir, puedes venir cuando quieras, no dependes de que haya un vigilante de seguridad que venga, te abra la puerta, ¿vale? Sino que puedes venir 24 horas al día, 7 días a la semana. Y además las empresas que están aquí ubicadas cuentan con nuestro asesoramiento en cualquier momento. Y ya para rematar el tema de los servicios, ¿vale? Es la plataforma Emprenem Junts a través de la cual os habéis inscrito aquí. Supongo que habréis trasteado, pero básicamente recordaros que tiene 4 bloques básicos: información, agenda, convocatorias y recursos. Es decir, un montón de información, de datos y de actividades que son útiles para emprender, útiles para montar un negocio, también un negocio científico. Dentro de los recursos hay memofichas, manuales de gestión, autodiagnósticos, es decir, un montón de herramientas que os van a permitir aprender más sobre el mundo de los negocios, ¿vale? Con lo que intentamos complementar con con la plataforma Emprenem Junts, las anteriores líneas que habíamos comentado de servicios para empresas, que son la formación, el asesoramiento y las infraestructuras y las instalaciones. Yo por mi parte no me quiero enrollar más, ya he terminado. Pienso que es un abanico bastante amplio que os puede ayudar a, en función de lo que han comentado los anteriores ponentes, encontrar respuesta o la posibilidad de encontrar respuesta a algunas de las preguntas que os surgen cuando decidís montar un negocio. Así es que yo por mi parte, si tenéis alguna pregunta, pues desde luego a vuestra disposición. Si no hay ninguna pregunta, yo lo que hablamos sí que me gustaría que complementaras un poco el tema de la financiación, que es lo que preocupa mucho. Lo que ha comentado Chema, es decir, un poco decir la estructura nuestra recta de la financiación, que decimos un poco cómo nos movemos, los contactos que tenemos y cómo ayudamos a buscarla. No quería entrar en ello porque ya sabes que me empiezo a enrollar. Vale, el tema de la financiación... Yo no me enrollo mucho más. El tema de la financiación, comentaba antes Chema, dice, un buen proyecto, todo buen proyecto acaba encontrando financiación, pero hay una palabra en toda esa frase que es buen proyecto. ¿Qué es un buen proyecto? Pues al final un buen proyecto es un proyecto que responde a las expectativas de quien está viéndolo, ¿vale? Básicamente, es decir, seguro que te has encontrado tu, Chema, con gente que ha dicho, hostia, yo ahí no invierto, no meto ni un euro, ¿vale? Y en cambio ha habido otra gente que lo ha puesto, ¿vale? El proyecto era el mismo realmente, ¿no? Lo único que pasa es que al final, como tú comentabas, al final tienes que dar con gente que se enamora de tu proyecto, ¿vale? O ve tu proyecto como una fuente de generar rentabilidades, ¿vale? En el caso del venture capital, del capital de riesgo, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, es importantísimo tener en cuenta eso, es decir, no todo proyecto encuentra financiación, todo buen proyecto encuentra financiación, y la etiqueta de buen la aplicas no tú, el promotor del negocio, sino que la aplica el financiador al final, que es quien al final va a decidir soltar la pasta. Obviamente en cada una de las fases, y como bien también ha comentado Chema un poco por su historia personal o sus historias personales,
y como ha comentado Jesús también, al final, digamos, en cada fase de la empresa la financiación requerida y la financiación accesible es una. Es decir, nosotros nos encontramos con muchos casos en los cuales en fase de prototipo prácticamente, es decir, oiga, sí, tenemos una idea, vale, ahí no entra prácticamente nadie, ¿vale? Ni públicos ni privados. Es nuestra experiencia, ¿vale? Igual en un 1 por 1000 entran, fenomenal, pero bueno, es algo que hay que contar. Entonces, cuando aparece el titular, apoyamos ideas, vale, ojito, veamos la letra pequeña y veamos que realmente el porcentaje de apoyo a eso es muy pequeñito, ¿vale? Desde capital riesgo, inversores, business angels, inversores privados, etcétera, que dicen, oye, nosotros apostamos, entramos también en la fase de idea. Y cuando empiezas a mirar en los proyectos que entran, dices, es que no hay ni uno que estuviese en fase de idea. Y el único que estaba en fase de idea, o que está en una fase muy previa, es uno como el de Chema, ¿vale? Es decir, de un tipo que está en el sector, con una experiencia en investigación brutal, con una experiencia empresarial bestial, que conoce el mercado, que conoce el sector, que ha demostrado que es capaz de montar un negocio y de desarrollarlo y de llevarlo a buen puerto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, con todos esos mimbres, dices, jope, pues aquí, digamos, con Chema igual apuesto y me embarco con la fase idea, porque tiene un historial previo desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de creación y de gestión y de cogestión de empresas, ¿no? Con terceros, ¿no? Entonces, normalmente, en las primeras fases, digamos, de un negocio, de la mayoría de negocios, sean científicos o no, nosotros lo que vemos es que quien apuesta es o el dinero que tenga uno, ¿vale?, o el dinero de los familiares, amigos y demás, gente del entorno, y picoteando administraciones públicas, ¿vale? Y digo picoteando porque cada vez más las administraciones públicas en determinados, digamos, en determinadas líneas de financiación ya no están dando subvenciones a fondo perdido. Primera, una subvención a fondo perdido lo que te exige es que seas tú primero el que la pague y luego te dan el dinero. Por tanto, tienes que tener una capacidad financiera previa, si no, no te sirve de nada la subvención. Antes los bancos, tú ibas, oye, que me han concedido la subvención, el banco te decía, te adelanto el dinero. Ahora no está en eso, dicen que están abriendo un poco la mano, no lo sé, ya iremos viendo. Pero ahora la administración pública lo que hace es fundamentalmente dar préstamos contra entrega de aval. Es decir, ya tienes que ir a un banco y el banco te tiene que dar un aval, con lo que ya tienes que tener cierta capacidad financiera tuya propia, ¿vale? En un segundo paso, en ese paso, digamos, más añadido, cuando ya la empresa está creada y cuando ya empieza a tener cierto movimiento de facturación, aunque sea previo, ahí ya podemos empezar a hablar con inversores privados. Podemos hablar con inversores privados mucho antes, ¿vale? Pero os digo que la probabilidad de que financien por nuestra experiencia es de un 0, ¿vale? Y recordaros también que los proyectos se queman, ¿vale? Si voy con un proyecto ahora a un inversor, se lo planteo, se lo explico, dice, hostia, esto está muy verde, no puedo ir dentro de cada mes a contarle mis historias, porque al final lo que va a decir, perdona, pasa la cola, es decir, cuando me mire los 150 proyectos están por delante del tuyo, ya lo vuelven a mirar, por tanto hablemos dentro de un año, año y medio, ¿vale? Es decir, a veces no vale la pena tocar todas las puertas, sino tocar las puertas adecuadas, y eso también es importante, y sobre todo porque al final esas preparaciones y todo esto lleva coste en tiempo y lleva coste en pasta, ¿de acuerdo? A partir de aquí, una vez entran los inversores privados, y lo ha expuesto muy bien Chema antes, una vez entran los inversores privados, digamos, tú ya has conseguido una financiación previa que lo que te permite es tener un pequeño, aunque sea, poder de negociación. A partir de ahí, cuando ya están los inversores privados y te han ayudado un poco a darle forma de negocio, ojo, los inversores privados no te ponen el director, no, digamos, no son un yo soy solo científico, ahora entra un business angel, un inversor y me lo va a poner todo lo que me falta. ¿Vale? Va a ser mi media naranja o mi 3/4 de naranja. Pues no. No. Es decir, hay algunos que ayudan más, otros que aportan menos, unos que solo quieren meter la pasta, otros que normalmente meten la pasta y hacen algo más, ¿vale? Pero vais a ser vosotros también los que vais a tener que aportar cierta, digamos, ir virando a ser un poco científico-gestores, ¿vale? Aunque de la gestión del negocio se acabe encargando otro. Porque si os desentendéis absolutamente de la gestión, porque no la entendéis, porque os da pereza y os mola más estar metidos ahí en el desarrollo científico, ¿vale? En la mayoría de casos la vais a cagar, ¿vale? La vais a cagar, ¿por qué? Porque hay alguien que sabe más de negocios y os puede dejar con una mano delante y otra detrás, si no le interesáis, con una facilidad pasmosa. No quiere decir que sean el diablo ni de coña, ¿vale? Pero simplemente que tienen unos intereses que a veces no convergen con los vuestros, simplemente, y eso es algo que hay que tener en cuenta. El venture capital, el capital riesgo que comentaba antes también Chema, estos ya entran mucho más adelante, ya estamos hablando de importes mucho más elevados, y estamos hablando ya de gente que no se juega así su dinero, sino de gente que se juega el dinero de otra gente, y esto hace que uno, por defender su puesto, ¿vale?, sea mucho más exigente.
Y al final que te pida tantas vueltas, no, ahora un escenario de no sé qué, ahora con esta información, ahora y si vendes menos, hazme otro escenario, no, y ahora y si tal, y si compramos, y si reducimos el coste, y si no vendemos en Estados Unidos, y si vendemos en la Baja Sajonia, y si vendemos... Y al final dedicas más tiempo a estar haciendo escenarios, haciendo números, haciendo previsiones, discutiendo hipótesis, más que a lo que es el desarrollo básico, que es lo que a ti te mueve. Y conocemos casos en los cuales la gente, después de un proceso de negociación de 9 meses, la gente del negocio ha dicho a mí, mira, que te den, voy a seguir creciendo lento, pero no puedo tener al personal pensante de mi negocio dedicado a hacer Excels todo el día y a discutir Excels, ¿vale? Entonces, con todos esos temas hay que tener mucho cuidado, y ahí ya estamos hablando con gente que va con el sable en la boca. Importante, si no entran, tu empresa no conseguirá crecer, pero tienes que saber que es gente que se las sabe todas y que tiene unos intereses que pueden converger en algunos momentos y en otros pueden diverger. Vosotros las sabéis todas desde el punto de vista científico y técnico. Desde el punto de vista de negocios, quien se las sabe todas son ellos, ¿vale? Entonces nosotros un poco como acompañamos en todo esto, simplemente a un poco los chivatos, ¿vale? Ir levantando un poco las alarmas y decir, oye, cuidado con esto, no pasa nada, simplemente presta atención a esto, presta atención a esto, presta atención a esto, vale la pena que vayas ahora por aquí y no vayas a buscar estos, porque te vas a quemar, vas a dedicar muchos recursos y al final realmente es que no vas a conseguir absolutamente nada, porque basado en nuestra experiencia y de lo que un poco estamos viendo con otros proyectos.